Muy bien. Y nosotros vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el mensaje. Estamos en Marcos capítulo 10, ahí donde tuvimos la lectura bíblica. Marcos capítulo 10 y el versículo 13, allí comenzando, y hasta el versículo 34. Primero Dios, ahí vamos a estar. Marcos 10, 13. Entonces vamos a estar mucho hablando de la fe que Dios quiere de nosotros, que Él quiere las cosas que nosotros vengamos a Él por medio de la fe y no por las obras. Y vamos a estar viendo mucho de esto, detalles en esta parte. Y decía el pastor Charles Spurgeon de la fe, dice lo siguiente, se los quiero leer porque me gustó mucho lo que él dice, nos recuerda de esa fe que necesitamos. Dice él, la fe es un principio fundamental de la vida diaria. La mayoría de los negocios se basan en la confianza. Cuando un hombre siembra trigo, debe esparcirlo en los surcos y perderlo. Y lo hace porque tiene fe en que Dios enviará una cosecha. Cuando un marinero pierde la vista de la costa, debe navegar por fe, confiando en su brújula. Se siente seguro aunque no vea tierra durante semanas. La fe es la mano que recibe lo que Dios nos ofrece. Y es una fe sencillo, propio de un niño. Cuando un niño se le ofrece una manzana, puede que no sepa del huerto donde nació, creció, ni tampoco cómo funciona su mano o su brazo, pero le basta con tomarla. La fe obra de manera sumamente eficaz para el alma cuando acepta lo que Dios le da. Cuando Dios nos ofrece la salvación por medio de Jesucristo, no necesito preguntar nada más al respecto, sino simplemente lo acepto y soy salvo al instante, pues por la fe se recibe el Espíritu de Dios. Y vamos a estar hablando mucho de la fe, hermanos. Voy a orar y ya comenzamos con lo que dice la palabra de Dios, para que agarremos un poquito de pensamiento en la fe. Entonces hoy vamos a ver 5 retratos para que tú sepas que el que se salva es solamente, ¿cómo se ve el que se salva? Para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Cómo es esa persona que se salva? Y esto es importantísimo para nosotros que somos salvos, porque uno nos ayuda a evangelizar a otros. También para la persona que no está segura de su salvación, si hay alguien aquí, si hubiera alguien que no está seguro en lo que dice la Biblia respecto a la salvación, para eso se escribió este libro de Juan, para que nosotros supiéramos, también Marcos, también gracias, Marcos y los evangelios, la palabra de Dios se escribió para que nosotros supiéramos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador y pudiéramos tener vida eterna en Él. Entonces ese es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar viendo al Señor Jesucristo a hablar de estos tópicos a detalle y queremos aprender nosotros. Entonces vamos a ir ahí a Marcos capítulo 10 y el versículo 13. Ahí vamos a leer comenzando. Y el primer punto el primer retrato es cómo un niño recibe a Cristo. Así vamos a ver cómo podemos llegar a la salvación como un niño que recibe a Cristo. Entonces leamos el versículo 13 comenzando la historia ahí. Marcos 10, el versículo 13. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Entonces aquí empieza la historia y podemos ver que presentaban estos niños y ahora los padres judíos de aquel tiempo buscaban tener alguna bendición para sus hijos, ¿verdad? Buscaban tener alguna, y a veces iban con rabinos así conocidos, algo así. Pero Jesucristo lo que Él está haciendo es, Él está demostrando pues un favor para con ellos. Ahora nos dice Mateo que lo que hacía era poner las manos sobre ellos, y aquí lo dice, pero también dice que oraba. Es lo que hacía Jesús, oraba por los niños. Es lo que está pasando aquí. Y dice el versículo 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces ellos se lo estaban impidiendo a Jesucristo que vinieran estos niños. Y aquí se dice que se indignó Jesucristo. Jesucristo se indignó. Esto significa que Él estaba indignándose contra lo que hacían,
y lo que ellos estaban haciendo no estaba bien y estaba despertando hasta enojo en Jesucristo. Esa es la palabra indigno, ese es el sentido que está dando esa palabra. Jesucristo estaba en contra de esto y Él está abogando al favor de estos niños, a que hay que ponerle importancia en los niños. Y dice, dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis. Estos son 2 mandatos de Jesucristo, 2 mandatos. Dejar a los niños venir, primeramente. Tienen que dejar los niños que vengan a Jesucristo. Los niños pueden venir a Jesús, pueden venir a la palabra, pueden aprender de las cosas de Dios. Y no se los impidáis, estaban impidiendo a los papás. A veces se les impide a los padres que traigan sus hijos a Jesucristo y no debemos impedirlos. Si alguien quiere traer a sus niños a la escuela bíblica de vacaciones o quiere traerlos a algo del Evangelio, no debemos impedirlos nosotros. Debemos de dejarlos venir, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, esto está diciendo que la persona que entra al reino de los cielos tiene que ser como un niño, tiene que recibir el reino de los cielos como un niño. Pero también tiene el sentido ahí, dice, de los tales, está diciendo que de esos niños, de estos, de ellos pertenece el cielo, de ellos es apropiado, ellos son integrantes de él, del cielo, de las cosas de Dios. Y es en un sentido, está aclarando una verdad bíblica que los niños que todavía están de edad menor y todavía no han llegado a un conocimiento de su propio pecado, de ellos pertenece el reino de Dios, y no porque son buenos, ellos heredan el pecado desde Adán, ellos son pecadores, como nosotros todos somos pecadores, dice Jesucristo que no hay ninguno bueno, pero los niños que no tuvieron nunca el entendimiento de su propio pecado, no llegaron a eso, de ellos pertenece el reino de los cielos, y así como el hijo de David, ellos pueden ser salvos por la gracia de Dios. Y dice, así también dice en 2 de Samuel, si nosotros, es un ejemplo de que los niños que mueren pequeños, ellos se van con Dios, porque de ellos pertenece el reino de Dios. Lo que está demostrando aquí Jesucristo, está haciendo una conexión ahí con los niños y el reino de Dios. Y dice en 2 de Samuel 12, 23, 2 de Samuel 12, 23, dice la palabra de Dios, mas ahora que ha muerto, está hablando David de su hijo que murió, pero mira por qué se consoló, dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque podré yo hacerle volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y no está diciendo que voy simplemente a morir también, no, está diciendo que un día él va a ir con él, por eso se consoló, porque un día él iba a volver a ver su hijo. ¿Por qué? Porque de los niños es el reino de Dios. Y los niños que mueren sin el conocimiento de su propio pecado, en una edad muy temprana, llegan a estar con Dios. Pero también tiene una implicación para nosotros. Y eso es lo que vamos a regresar a Marcos para ver que esto tiene una implicación para nosotros. Pero vamos a ver lo que dice Marcos 10, versículo 15. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces aquí está diciendo Jesucristo su famosa palabra, de cierto. Entonces él está diciendo amén en el griego. Amén. Está diciendo de cierto, así es. Jesús va a dar una enseñanza de lo que acaba de pasar con los niños. Acaba de pasar esto de los niños y ahora Jesucristo va a dar una enseñanza de eso. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Entonces aquí esta idea de recibir a Dios como un niño, primeramente hay que ver esa palabra reciba. Esa palabra de recibir habla de que nosotros vamos con convicción a aceptar algo. Vamos a recibirlo, vamos a dar la bienvenida a esto que estamos hablando, vamos a recibirlo nosotros y aceptar. Entonces esto está hablando del reino de Dios, tenemos que recibirlo. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Dice ahí, como un niño. Entonces a veces nosotros pensamos en los niños y lo primero que empezamos a pensar es que son inocentes. Y en un sentido dijimos que ellos no tienen todavía conocimiento de su pecado, pero ninguna persona que tiene conocimiento de su pecado, una persona de los que está hablando aquí Jesucristo, que ellos tenían que aceptar como niño, ellos sí eran grandes, tenían conocimiento de su pecado. Entonces no está hablando de su inocencia, que nadie es inocente. Enseguida Jesucristo dice que no hay ninguno bueno. No hay ningún bueno. Entonces en ese lado las personas no podían volver a hacerse más inocentes.
porque el que ya ha pecado y conoce su pecado está en un problema serio delante de Dios. Pero lo que sí tenían los niños, que ellos tenían que reconocer, y esto es lo que más se reconoce en la Biblia, que los niños eran humildes, como dice Mateo 18, que los niños eran tratados muchas veces sin importancia, Gálatas 4 y Mateo 19. Los niños eran dependientes de los demás, Marcos 9, lo acabamos de ver en el pasaje anterior, que los niños eran el que puede recibir a uno de estos pequeños, por cuanto viene mi nombre. Eran niños que a lo mejor podían dar algo pequeño para Dios, pero eran niños dependientes de los demás y que la gente los veía como a veces como algo que no tenía importancia. Los niños no tenían importancia. Pero Jesucristo está diciendo que así, de esa forma que un niño recibe las cosas, así nosotros debemos de recibirlos. Un niño que humildemente, un niño que dependientemente, un niño que sencillamente recibe algo. Un niño que va a ser diferente al joven. En continuación vamos a hablar de un joven que él no pudo seguir a Cristo, no pudo recibir a Cristo. Pero vemos que los niños querían recibir a Cristo, querían aceptarlo de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, vemos ese sentido que podemos decir que se ve en los niños, se ve también en Mateo, en las bienaventuranzas, Mateo 5. Si vemos en Mateo 5:3, miren lo que dice, Mateo 5:3. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Lo iba a leer desde el 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahí están todas las bienaventuranzas, y todas nos hacen una foto no de una persona autosuficiente, de una persona necesitada, de una persona pobre en espíritu, de una persona dependiente. Así nosotros vamos a recibir el reino de Dios, como un niño que tiene esa dependencia de los demás. Y luego dice que si no recibimos ahí, dice, no entrará en él. Ahí es la forma más fuerte de negarlo. Nadie, sin excepción, que no entra así el reino de Dios, va a entrar en él. Solamente los que entran de esa forma. Y dice el versículo 16, si regresamos a Marcos 10:16, y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces aquí nos dice que Él los bendecía. Esto no quiere decir que les dio algún don especial espiritual o algo así, no. Quiere decir que Jesucristo les mostró su favor y su honra a estos niños, que eran los más despreciados de la sociedad, tal vez los que menos importantes eran para los discípulos. Dijeron, no tenemos tiempo para niños aquí. Y Jesucristo, en lugar de eso, Jesucristo los recibió y confirió su honor y su bendición sobre ellos, al poner las manos sobre ellos y orar por ellos. Entonces vemos otro ejemplo de cómo Jesucristo pone esa ilustración como la ilustración de cómo nosotros debemos recibir a Dios. Ahora vemos el segundo retrato, es de cómo un rico rehúsa tener fe radical. Otro retrato que nos ayuda a entender cómo ser salvo es como un rico, pero que rehúsa tener fe radical. Vamos a leer los versículos 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces aquí empieza con algunas cosas. Dice, Maestro bueno. De alguna forma él creía que una persona podía ser una buena persona, llegar a ser buena persona. Y él también dice, ¿qué haré para heredar la eterna? Él creía que algo podía hacerse, que algo podía lograrse para merecer la vida eterna. Era el pensamiento que vamos a ver mientras Jesucristo va hablando con él, que él tenía ese pensamiento que él podía lograr la salvación por hacer algo. Y por tanto viene a Jesucristo y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero en realidad vamos a ver nosotros que no es un cambio de comportamiento. La salvación no es un cambio de comportamiento, es un cambio de naturaleza. Es que lleguemos nosotros a ser nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo Jesucristo responde a este hombre. Jesucristo empieza a resolver esos problemas que acabamos de notar, resolviendo esos errores del pensamiento de este hombre, al decir las palabras en el versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Entonces, él asumía que la bondad y la justicia propia podían lograrse para tener la recompensa de la vida eterna. Que tú puedas recibir la vida eterna por llegar a ser bueno. Y Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque Jesucristo está mostrando que en el hombre, diciendo, no debemos ver el hombre como bueno, porque el hombre en sí mismo no es bueno. Y este hombre que no sabía que Jesucristo era Dios, no debía de pensar que él era bueno. Porque ninguno hay bueno, dice Jesucristo. Ningún hombre hay bueno, sino solo Dios. Si él venía a Jesucristo y le hubiera dicho, hijo de Dios, Jesucristo le hubiera dicho, sí, yo soy el único bueno. Es lo que se está diciendo Jesucristo. Solo hay uno bueno, quien es Dios. Solamente es Dios. Cuando nosotros no podemos tener nunca una justicia propia que llegue a ser buena. La única justicia es la que viene de Jesucristo. Esa es la justicia que puede estar en nosotros para que nosotros estemos bien delante de Dios. Es la única respuesta y Jesucristo lo está jalando hacia eso. Vemos el versículo 19. Por medio de la ley, Jesucristo le va a mostrar que no hay ninguno bueno. ¿Qué dice el versículo 19? Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces aquí empieza a decir los mandamientos, menciona casi todos los que están involucrados con el hombre y el hombre, los que llamamos los verticales entre hombre y hombre. Pero esas son las que muestran si estás bien con Dios. Si tú estás bien con Dios, tú vas a estar bien con los demás. Los horizontales son los que menciona Jesucristo aquí. Y de hecho parece que ahí dice no defraudes, ese no es uno de los 10 mandamientos, pero puede ser que sea un reemplazo por el 10º mandamiento. No codiciarás. Un hombre rico, a veces el problema no es tanto la codicia, porque ya no tienen envidia, porque tienen mucha abundancia. Pero puede ser que este hombre rico hubiera ganado su riqueza por medio de estafar o por medio de defraudar al prójimo. Y Jesucristo le pone esa palabrita ahí y al último lo termina con honra a tu padre, a tu madre, un mandamiento que los fariseos habían escondido un poquito. Y no sabemos cómo estuviera este hombre, pero vamos a ver lo que dice el hombre. El hombre dice en el 20, él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El hombre afirma que él era irreprochable, que él había guardado todo esto desde su juventud. Este hombre era igual que Pablo antes de convertirse. El Pablo que lo había logrado. Pablo dice en Filipenses 3:6, él dice que en cuanto a la justicia que es por la ley, él era irreprochable. Son personas que han llegado a ser tan exactas en todo lo que hacen que de una forma externa, de lo que se puede ver que alguien puede reprocharles, no hay nada. Han llegado a vivir de esa forma. Pero y Pablo se dio cuenta cuando él vio la justicia de Jesucristo, cuando él vio la justicia que demanda Dios, él se dio cuenta que todo lo que él tenía en su propia justicia era basura y que era una pérdida, era algo que no tenía valor. ¿Por qué? Porque delante de Dios lo mejor de nosotros no es nada. Y si nosotros podemos ver lo que dice Jesucristo en Mateo 5, Él no solamente habla de lo externo, de lo que las personas pueden ver. Jesús dice que el enojo es igual al homicidio. Jesús dice que el codiciar a una mujer es igual al adulterio. Jesús dice que el no amar a nuestro enemigo es no ser nada para Dios. Entonces vemos que cuando tú ves el estándar de Dios, cuando tú ves la palabra de Dios, realmente nadie puede cumplir la ley. Nadie puede asumir esa responsabilidad y decir, yo soy realmente irreprochable. Pablo en un momento más también habla de la codicia, que él vio que la ley hablaba, ese tal vez era el mandamiento que más preocupaba a Pablo, porque él sabía que era algo interno del corazón. Y eso es lo que nadie puede hacer. Y por eso Jesucristo le está poniendo delante de los mandamientos y mira lo que dice. Jesucristo le va a mostrar a este hombre que él realmente no había guardado los mandamientos. Entonces dice en el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, ande,
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígame, tomando tu cruz. Entonces Jesús, mira lo que hace Jesús aquí. Esto es asombroso. Dice Jesús, entonces Jesús mirándole, le amó. Jesús sabía que este hombre amaba más las riquezas que Dios. Jesús sabía que este hombre en un momento enseguida, él iba a voltear la espalda a Cristo y se iba a ir. Jesús sabía todo eso y aún así Jesucristo lo amó. ¿Cuántos de nosotros evangelizamos así? Vemos una persona y la amamos aún cuando están rechazando a Cristo. Y luego dice, una cosa te falta, una cosa le faltaba. No le faltaba entender o guardar mejor los mandamientos. No, lo que le faltaba era una fe radical en Dios, que él pudiera abandonar todo y seguir a Jesucristo. Una fe radical que podía abandonarse en Jesús. Una fe como la que tuvo Abraham, que dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ese tipo de fe necesitaba él. Una fe verdadera que él pudiera haber dejado todo y seguir a Jesucristo. Pero él no tenía esa fe. Dice Jesucristo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora Jesucristo nunca demanda la pobreza, ni tampoco la filantropía. Dios no nos está mandando que a fuerzas para que tú entres al reino de Dios, órale, hay que sacarle el dinerito todo hasta que estés en ceros y ya vas a entrar. No, nunca mandó eso Jesucristo. Lo que Jesucristo está haciendo ver a este hombre es que tú tienes que realmente estar en Jesús, seguir a Jesús y estar dispuestos a dar cualquier cosa por Jesucristo. Lo que Jesucristo está haciendo con este hombre es revelándole a su mismo corazón. A ver, ¿tú has guardado? ¿Realmente amas a tu hermano? A ver, al pobre. Vamos a ver si es cierto. Vende todo lo que tienes, dalo al pobre. Y Jesucristo reveló que en su corazón él no amaba a su prójimo y no había guardado los mandamientos que él había dicho. No era real lo que él estaba diciendo. Nadie puede guardar todos los mandamientos. Aún este hombre que tanto se esforzó, este hombre que tanto pudo hacer, aún él no pudo guardar los mandamientos. Y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. Eso es lo que realmente necesitamos, buscar tener algo celestial, buscar lo celestial, porque nosotros no podemos hacer nada aquí, tenemos que buscar todo en Cristo, confiarnos, agarrarnos de Cristo y entonces vamos a recibir las bendiciones celestiales. Y dice en el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, el hombre rico, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, afligido por esta palabra, aparentemente no era inocente, como dijo en el versículo 20. Él tuvo que irse triste. Él supo, Jesús le hizo ver que él no estaba bien, como él había dicho. Y se fue triste. Tristemente este hombre se fue, volteó la espalda al único que podía dar la vida eterna. Él, ¿qué haré para dar la vida eterna? Jesucristo le mostró la verdad de su corazón, pero él no se rindió a Cristo. Él se fue. Él volteó la cara a Jesucristo y se fue de ahí. Y en eso vemos el retrato de un hombre que no pudo tener la fe radical que demanda la salvación. Y luego vemos aquí, el tercer punto es que Dios, se ve la salvación en un retrato como Dios quien es capaz de salvar, que Dios es capaz de salvar. Ahí se ve el retrato, en esto lo que sigue, lo que va a hablar Jesucristo. Vamos a verlo en el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces aquí las riquezas, el problema de las riquezas no son malas en sí mismas. Jesucristo habló que lo malo es amar a las riquezas. Lo malo es que las riquezas pueden llegar a ser un refugio falso, donde tú confías en eso, donde ahí estás descansando tu fe. Y los discípulos reconocieron desde lo que estaba diciendo Jesucristo, y dice en el versículo 24, quisieron brincarme. Los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Jesús les respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces, aquí y continúa hablando Jesucristo de esto. Mira lo que dice el 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Entonces aquí empieza a decir Jesucristo que es más fácil pasar un camello, el animal más grande de Palestina, por el ojo de una aguja. Podemos decir que el hoyo más pequeño que tal vez el hombre puede diseñar, pero eso es más fácil que alguien pueda ser salvo, que un rico pueda ser salvo. Entonces es algo que demuestra que es imposible, es algo que, y mucha gente ha tratado de cambiar este pasaje, ¿cómo que es imposible salvarme? Y han tratado de cambiar este pasaje, han dicho que en realidad la palabra camello es la palabra soga y era algo difícil de hacer, pero a lo mejor se podía alegrar. O otros han dicho que el ojo de aguja era una puerta, en Jerusalén había una puerta más pequeña y la llamaban el ojo de la aguja, pero todas las referencias que hacen a eso son de 10 a 12 siglos después de Jesucristo, y hablan y son cosas que dicen de un Jerusalén muy diferente al que fue destruido de donde estuvo en Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo. Y en realidad no hay ninguna evidencia arqueológica que hubo una puerta así como dicen ellos, una más pequeña que se llamara la hoja de la aguja. En realidad lo que Jesucristo está diciendo aquí es claro, no está diciendo que es más difícil, o sea, difícilmente, pero sí se puede lograr. Jesucristo está diciendo, es tan difícil como esto que es imposible, pasar un camello por el ojo de una aguja. Entonces era algo imposible de lograr. Jesucristo en continuación va a decir, es imposible para los hombres. Es lo que Jesucristo va a decir. Jesucristo va a demostrarnos que no es posible que las personas sean salvas. Entonces, por sus mismos esfuerzos o por guardar la ley. Es imposible. Y de hecho, cuando hablo de un hombre rico, no debemos de pensar que era peor por ser rico. No, es al revés. En aquellos tiempos y aún en algunos pasajes bíblicos, la persona rica era la persona vista como la que estaba en favor de Dios, en el favor de Dios. Era la persona que estaba bendecida. En la Biblia habla muchos ejemplos. Sí habla en contra de amar al dinero, pero hay muchos ejemplos de hombres piadosos y prósperos. Entonces, la idea de la mente judía era que las personas prósperas, las personas ricas, eran las más cercas a Dios, porque por eso Dios los bendecía. Y desde ellos tenían ese pensamiento. Y si era difícil para ellos, imagínense, si era difícil para este hombre que todo su esfuerzo había guardado todos los mandamientos desde su juventud, si era difícil para él, entonces era imposible para los pobres. Era imposible para la gente que era pecadora. Si era imposible para él, era imposible. Y por eso los discípulos responden de la siguiente forma. Mira lo que dicen los versículos 26. Versículo 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces vean cómo ellos se asombraron más, preguntando, ¿quién podrá ser salvo? Y esa palabra se asombraron es diferente a la palabra en el versículo 24. En el versículo 24 se asombraron porque dijo que era difícil para los ricos. Los ricos, los que están en favor de Dios, es difícil. Pero luego dice aquí, se asombraron aún más porque ellos entendieron eso del camello. Ellos entendieron, esa palabra asombraron aquí viene de la raíz de golpear o herir. Es la idea que se fueron azotados por asombro y dice aún más, o sea, todavía lo expresa con un adjetivo que era sobremanera y en exceso que se asombraron. ¿Por qué? Porque pensaron, nadie puede ser salvo entonces. Nadie va a ser salvo. Por eso ellos no dijeron, muy pocos van a ser salvos. No dijeron, nadie. Dijeron aquí, ¿quién podrá ser salvo? Si no se pudiera salvar este hombre ilustre, este hombre rico que guardó todos los mandamientos de su juventud, ¿cuánto más iba a ser imposible para las demás personas? Nadie iba a ser salvo. Pero mira lo que dice Jesucristo. Jesucristo les responde de la siguiente forma en el versículo 27. Entonces Jesús mirando les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces para Dios todas las cosas son posibles. Dios sí tiene la habilidad de salvarnos. Ahora, para los hombres dice, ninguno puede salvarse. El Jesucristo, desde el comienzo que empezó a hablar con este hombre, empezó a corregir ese error. No hay nadie bueno. No hay nadie bueno. No hay personas buenas. Luego le demostró por los mandamientos que nadie puede guardar los mandamientos. Están muy altos los mandamientos. En realidad le reveló a ese hombre en su corazón que él no podía guardarlos. Ahora le está diciendo que es imposible.
La única posibilidad es que Dios nos salva, que Dios ha hecho la obra de la salvación por medio de Jesucristo en su muerte, su sepultura y resurrección, y que Dios ha otorgado la salvación por medio de la fe. Esa es la única respuesta. Nadie puede salvarse, nadie puede lograr la salvación, solamente Dios puede. Y por eso dice, para Dios no. Dios sí tiene la posibilidad. Veamos lo que dice Romanos 8. Mira cómo está clarísimo esto en la palabra de Dios. Romanos 8. Y vamos a leer el versículo 3 y 4. En Romanos 8, el versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Romanos 8, 3 y 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, ahí lo dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia que es la de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. Jesucristo nos salva. Jesucristo, por medio de lo que Cristo hizo, nos da una nueva vida en Él. Cristo es la respuesta, solamente. No hay otra forma, era imposible por la ley. Y solamente Cristo nos puede salvar. Ahora vamos a ver otro retrato que el cristiano tiene recompensas por esto, por estar en Cristo. Entonces vamos a ver el versículo 28, ahí en Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces aquí ya responde Pedro haciendo ver que él sí hizo lo que el hombre rico no pudo. Él sí dio todo, pero Jesucristo le va a demostrar que sí, si tú te entregas a Jesucristo, si tú das tu vida a Cristo y tú tienes esa fe en Cristo, tú vas a ser salvo. Si tú estás en Cristo, vas a ser salvo. Pero también dice en el versículo 29, vamos a verlo, dice ahí, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Dice el 30, que no recibe 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Jesucristo está diciendo que si tú pierdes estas cosas por causa de Cristo y por el Evangelio, ahora sí está hablando ahí cuando pensamos en el Evangelio, por causa de Cristo el Evangelio, está diciendo que obviamente nosotros estamos confiando en Cristo, no estamos voluntariamente haciendo algo por ningún propósito, es por Cristo lo estamos haciendo, por seguir a Cristo, por estar en Cristo. Si uno entrega eso, vas a recibir más que eso, 100 veces más. Ahora no habla de literalmente, que obviamente no podemos tener 100 mamás, obviamente no podemos tener 100 hijos, pero está diciendo espiritualmente la familia de Dios. Si tú pierdes tu familia, carnalmente hablando, a lo mejor tus parientes, tu familia inmediata, si tú los pierdes vas a recibir algo 100 veces mejor. Algo que va a ser la familia en Cristo. Va a ser más en calidad, en profundidad, en todo va a ser mejor para uno porque uno va a recibir lo de Dios. Uno va a recibir una familia que vas a tener en la iglesia. Mamás, o hermanas, hermanos o hijos, ahí van a tener una familia en Cristo que uno va a recibir en Dios. Y ahí vemos que uno recibe esa familia en Cristo. Ahora vamos a ver también, lo último que dice aquí, con persecuciones. Entonces Jesucristo añade eso, que sí hay bendiciones en Dios, pero también el cristiano, hay que ser realistas, el cristiano va a recibir persecuciones. El cristiano también va a batallar algunas cosas. Hay muchas bendiciones, pero hay que recordar que también con persecuciones, pero estamos en Cristo, estamos recibiendo esto que es mucho mejor en esta vida y la vida eterna. Al final, el que está en Cristo va a recibir la vida eterna. El que está en Cristo va a irse a estar con Dios un día. Eso es lo perfecto, eso es lo mejor, eso es lo que esperamos nosotros. Y esto es lo más bueno para nosotros. Ahora, vamos a leer ahí, quiero leer lo último ahí del 32 al 34 también, para ver el último retrato que es Jesús va a lograr la salvación. Entonces, ¿cómo lo hace Jesucristo? Aquí es el retrato de Jesucristo mismo. Dice el 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer
He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principados, sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces, vemos aquí lo último que menciona, que está en Jesucristo. Iba subiendo a Jerusalén, y podemos ver Jesucristo, la determinación de Jesús. Él va delante de ellos. Dice que Él se afirmó su rostro como piedra de pedernal. Él se afirmó para ir a Jerusalén. Él va delante siguiendo a los apóstoles. Los apóstoles tienen miedo, porque ya les había dicho Jesucristo que iba a padecer ahí en Jerusalén. Todo esto le está diciendo, y ellos saben que esa es la base de los fariseos, de los judíos, y que van a hacerle un mal, y tienen miedo. Pero Jesucristo va determinado a cumplir el propósito que Dios le había dado de morir en la cruz. Y esta es la tercera vez en Marcos que Él anuncia su muerte, y en esta ocasión Él da más detalles. Dice que le da el detalle que iba a ser entregados a los gentiles, les da el detalle también de algunos padecimientos que dice ahí, que lo iban a escarnecer, que le iban a azotar, que le iban a escupir en Él. Todos esos detalles le está dando detalladamente a los apóstoles todo lo que Él iba a hacer, porque no era algo que le iba a suceder solamente, que algo que no funcionó el plan de Dios. No, ese era el plan de Dios. El plan de Dios era ir y recibir ese escarnio, recibir ese dolor, recibir ese rechazo, recibir esa muerte en la cruz para traernos salvación a nosotros. Era el plan de Dios para salvarnos. Jesucristo venía a cumplir lo que el Padre le había mandado. Y venía a dar su vida, iba a morir, y al tercer día dice que iba a resucitar. Es la muerte y la resurrección de Cristo, es la obra que Él iba a pagar por la deuda de nuestros pecados, lo que nosotros no podemos pagar. Cristo lo iba a pagar en la cruz del Calvario para traernos salvación a nosotros y darnos victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Allí está la respuesta, ahí está lo que tú vas a leer en la Biblia, ahí está lo que siempre Jesucristo quiso que entendieran, que Él venía a dar su vida en rescate por muchos. Entonces hemos visto claramente en todo este pasaje desde el comienzo la forma en que nosotros podemos llegar a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Necesitamos tener una fe sencilla, una fe dependiente, una fe que no es suficiente lo que nosotros tenemos. Es una fe que alcanza a Dios, que busca lo de Dios, que depende de Jesucristo, de la obra que Él ha hecho por nosotros, como un niño sencillamente. Así necesitamos tener la fe en nosotros. Y como este hombre rico era un ejemplo de alguien que no pudo de tener esa fe radical, que se abandona en Jesús, que lo único que importa es Jesucristo, y está dispuesto a perder cualquier cosa porque sabe que Jesucristo es la respuesta. Necesitamos tener esa fe, y vimos también al final que Jesucristo fue el que pudo hacer la obra de salvación por nosotros, que en Él está la salvación, que Él logró salvarnos por morir en la cruz del Calvario. Y lo que Dios quiere de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, que no está seguro, que no tiene esa fe radical, esa fe que está agarrado dependiendo solamente de Cristo, necesita poner su confianza en Jesucristo. Nunca vamos a lograr la ley, ese hombre rico era 7 veces mejor que todos los que estamos aquí, yo pienso. Era un hombre que pudo decir en frente de una multitud, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y no hubo nadie que lo reprendiera, pero Jesucristo le hizo ver que él no podía, que él necesitaba una fe radicalmente agarrada de Jesucristo, solamente entregar su vida, rendirse a Cristo, y entonces podía ser salvo. Y esa es la exhortación para nosotros, y si nosotros compartimos el Evangelio, compartimos a Jesucristo, el Salvador del mundo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque en ti tenemos una nueva vida, Señor. Es un cambio de naturaleza, Señor. No podemos nosotros cambiar nuestro comportamiento y ser salvos. No podemos nosotros lograr la salvación. No podemos nosotros hacer algo y merecer algo para ser salvos. Solamente podemos depender de Cristo, y sabemos que tú nos cambias, que tú cambiaste a los apóstoles. Ellos tenían otra fe, estaban en ti, Señor. Aunque eran hombres que aún hacían errores, aún se equivocaban, eran hombres distintos, porque eran hombres que creían en ti. Eran hombres que estaban en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esto, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, bendíganos, y que compartamos este mensaje al mundo perdido que no conoce esta verdad, Señor, que no conoce que tú eres el Salvador, que no están creyendo en Jesucristo como su único
y suficiente Salvador. Pedimos esto por el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.